por alguna razón los exámenes han sido estigmatizados y en gran medida somos culpables los del área de ciencias sociales. Para el resto de las carreras, por lo regular, el examen pues es parte de la formación. No es el caso de los licenciados en Derecho, sobre todo los que tienen carrera, ¿no? Los que tienen carrera de desempeño en sus áreas, donde los exámenes están presentes en prácticamente todos sus procesos de crecimiento profesional, ¿no? Y en el caso de la educación en general, sobre todo a nivel universitario y de posgrado, se ven incluso como antipedagógicos, antididácticos y un montón de términos que escuchamos. Yo lo escucho desde primer semestre, niños de 15 años que me dicen que eso es antipedagógico, ¿no? El evaluar con un examen. Yo creo que es una herramienta más, ¿no? Que es complementaria y que sí nos ayuda a asegurar cierto nivel de partida para alcanzar niveles más avanzados de comprensión. Por lo menos en el área de educación, se sabe que cuando esos cimientos están débiles, todo lo que se adquiere después se somete a criterios o a puntos de vista que no abonan nada al desarrollo formal del conocimiento o de los datos o de la información, y únicamente incrementan pues ciertas percepciones que son interpretadas como la realidad o como la verdad o algún otro término que se nos ocurra, y que no abonan realmente al asegurarnos que se cumple un objetivo, ¿no? Se sabe que ningún examen puede suplir nada de esto, ¿no? Pero sí abona en un principio. Entonces la idea del examen va por ahí. Ahorita voy a desarrollar un poquito más de eso, pero me gustaría más empezarnos a conocer. Y una forma que yo encuentro como... una forma que a mí me gustaría usar sería esto que quiero compartirles ahorita. Voy a buscar la presentación. No, aquí no está. Perdón, tengo lo del trabajo también aquí. Debe ser esta. Perdón. Bueno. Sí se mira, perdón. ¿Sí? Sí. Ok, gracias. Me avisan si alguien está en la sala de espera para incluirla. Me gustaría escucharlas, ¿sí? Así, en términos, primero, pues su nombre, dónde radican, ya ahorita nos conocimos un poquito, de manera muy, muy concreta, en qué área están ahorita laborando, cuál es su formación, y bueno, y definir con sus propias palabras qué es aprendizaje, ¿no? Y también un poquito, dentro de esa misma definición quizás, es cuándo y cómo aprendemos las personas. ¿Quieren que yo diga quién empieza o ustedes toman la palabra? ¿Quién digo yo? Usted diga, profe. Ok, Gabriela, vas tú. Ni Es que modo. justo está apenas. Estabas lista ya. Bueno, sí. Bueno, profe, buenas noches a usted y a mis compañeras. Gabriela Ugarte, soy comunicadora boliviana y vivo en La Paz, Bolivia. Trabajo ahora en una red de organizaciones nacional que trabaja en temas de desarrollo, democracia y derechos humanos, Okay. impulsando lo que son redes colaborativas y asociativas en esas tres temáticas, básicamente. Y bueno, mi expertise está concentrada sobre todo en conflictos socioambientales, que ese es el ámbito en el cual me he movido más, y en diálogos territoriales también. Eso, básicamente. Okay. ¿Y qué entendemos por aprendizaje? ¿Hay que responder sobre el pucho o después nomás? De una vez, Gabriela. Vamos a escucharte. Perfecto. Yo entiendo como el aprendizaje como el proceso en el cual se aprende, se apropia de un conocimiento dado, que puede ser un conocimiento producto de un proceso preparado de enseñanza y aprendizaje, o puede ser algo más espontáneo, que es parte del contexto. Y tiene que ver también con la segunda pregunta, ¿cuándo y cómo aprendemos?
Yo creo que aprendemos cuando tenemos la voluntad. No, eso no depende de la edad que tengas, sino más bien del interés y la actitud. ¿Y cómo aprendemos? Pues con las lecturas que nos ha compartido, sobre todo Vygotsky. Vemos que el entorno también incide, pero también las condiciones neurobiológicas también inciden, así como el contexto en el cual te desarrollas, ¿no? Mucho depende de no solamente un desarrollo pedagógico, sino de el escenario en el cual te desenvolves y de la historia inclusive de la cual provienes. Muy bien. Gracias, muchas gracias, Gabriela. Diana Laura, tú sigues. Mayoría de votos, dije. Bueno, yo soy Diana, la despistada. No te creas. Soy Diana Laura Gamero de la Hoya. Yo radico en la ciudad de Durango, Durango. Yo trabajo en el Centro Estatal de Justicia Alternativa. Bueno, ese es mi primer trabajo. Ahí estoy como actuaria notificadora, pero pues conforme ha pasado el tiempo, me he involucrado un poquito más, me han asignado un poquito más de actividades. Ahorita estoy como encargada del área de seguimiento de los convenios. Entonces, pues todavía no estoy aplicando como tal la mediación, pero al momento de que haya algún incumplimiento o algo, pues me toca hacer una remediación ahí con las partes. Entonces está bien interesante, estoy bien contenta. Yo creo que fue de ahí empezó mi enganche con todo este tema, de poco a poco que no se pagaban y que yo decía, ay Dios, ¿cómo le hago? Y entonces yo les empecé a preguntar a mis compañeros mediadores y me empezaban a dar un poquito de orientación, técnicas y todo, y entonces ahorita es el grado que ya hasta me recomienda. Entonces estoy muy contenta, creo que mis clases me han servido mucho, he evolucionado mucho, o sea, realmente hasta yo siento mucha satisfacción cuando termino con algunas de las partes. Incluso hoy fue una persona muy desesperada, así de que, oye, es que acordamos que me iba a hacer unas transferencias, pero a la mera hora, pues no me está haciendo las transferencias. Entonces hablo por teléfono, incluso esa cuestión virtual, ¿no? De adaptarnos a los medios que ahorita tenemos al alcance, y pues se pudo solucionar. Y esperemos al día 30, que fue el día esperado. Sí. Y bueno, mi otro trabajo, mi papá tiene un despacho agrario, se dedica a toda la cuestión de agrario, entonces salgo a las 3 de la tarde del Poder Judicial y a las 4 me convierto en agrarista. Órale. Y está muy interesante, me gusta mucho el tema de las tierras, de los ejidos, de los campesinos, los ejidatarios, está muy, muy interesante toda esa cuestión, también me gusta mucho. ¿Qué más? Pues estoy estudiando esta maestría, con miras a poder terminar con el doctorado. Y pues para mí el aprendizaje más que nada es algo que mueve mi pensamiento y que se queda en él. Para mí el aprendizaje es algo que me enseña una forma nueva de ver algún punto de vista, de ver la vida diferente, de entender algunas cuestiones, y lo puedo hacer a través de una observación, incluso a través de mis sentimientos, puedo aprender cosas. Y como dijo mi compañera Gabriela, no se necesita una edad para estar aprendiendo constantemente. Yo creo que desde que nacemos hasta que morimos estamos en constante aprendizaje al momento de observar y de permitir ampliar nuestra mente a diferentes ideas. Gracias. No, gracias a ti, muy amable. Yasari, usted mera. Y ustedes dijeron así, ¿no? Que yo Hola. dijera. Hola, Yasari. Buenas tardes, soy Yasari Salazar, soy abogada, de profesión abogada. Actualmente trabajo en el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Soy mediadora, estoy certificada también en materia penal. Ahorita estoy en un proceso para certificarme en justicia integral para adolescentes. Y a la par estoy cursando un diplomado de CIPINA, pues para el tema de los niños, niñas y adolescentes, que pues va muy, muy a la par con todos los procesos de mediación que desarrollamos y ahora con el sistema integral también. Pues yo ahora sí que todo mi tiempo está ahí. Tengo un horario que salgo a las 4 de la tarde, pero
con la maestría y con el diplomado, pues llego a la casa a seguir estudiando. Estoy casada, tengo 3 hijos. Yo creo que el aprender es como, sí es cierto que hay gente que a lo mejor como que hace su día a día a lo mejor sin muchas aspiraciones a algo nuevo, pero yo no puedo quedarme así como que quieta. Entonces si no tuviera alguna actividad estaría buscando qué más aprender, porque es como que lo que le pone la chispa a los días, ¿no? O sea, el descubrir algo nuevo y irse empapando uno de tantas cosas y indiscutiblemente, como muchos lo han dicho, todos los días que aprendo algo me doy cuenta de que hay un mundo por descubrir y que no sabemos nada. O sea, faltan tantas cosas. Entonces, pues a mí me gusta estar en aprendizaje constante. Muy bien, muchas gracias, César. Muchas gracias. Mayra. Sí, gracias, buenas tardes. Bueno, yo me llamo Mayra, vivo en la ciudad de Guanajuato, soy licenciada en Derecho, estudié la maestría en Ciencias Jurídico-Penales y pues bueno, laboro en la Fiscalía del Estado de Guanajuato como coordinadora de mecanismos alternativos. Soy facilitadora certificada en materia penal, obviamente, y también especializada en el sistema de adolescentes. Desde el 2005 a la fecha fue que descubrí este mundo de la cultura de paz y es en el que me he desarrollado tanto en el ámbito laboral, obviamente, y a su vez también en cuanto a lo académico y pues también hasta familiar. También me toca a mí capacitar a los aspirantes a ministerios públicos en el tema de mecanismos alternativos. De hecho, esa fue una de las razones principales, que había muchas, para entrar a este doctorado, el poder tener mayores herramientas para poder transmitir los conocimientos de mecanismos alternativos a los aspirantes a MPs. En cuanto a qué entiendo por aprendizaje, creo que, bueno, lo entiendo como un proceso a través del cual adquirimos conocimientos o desarrollamos habilidades en determinadas materias. ¿Y cómo es de que aprendemos? Pues creo que es de manera connatural a nuestra vida. Tanto de manera involuntaria como voluntaria adquirimos conocimientos desde la observación, la experiencia personal, las experiencias ajenas también creo que nos llenan de aprendizaje y pues obviamente también ya conocimientos especializados a través de procesos de capacitación. Muy bien. Gracias. Muy amable, muy bien. Para abrir bocadillo así, voy a compartirles una partecita. Quizás ya han visto esta película. Nada más que, en fin, el estar grabando aquí complica un poquito. Voy a volver a compartir. Ok, ahí voy. Y bueno, ahí se ve, ¿verdad? Ok, esta es una película. Es una película que en lo personal la considero es una adaptación de un cuento que lleva el mismo nombre y se sitúa una temporada previa al inicio de un movimiento donde pues desaparecieron y levantaron a muchas figuras importantes dentro de las comunidades españolas y después se dio la guerra civil. Está situada en 1936 y este es el encuentro de un maestro rural, un maestro que va a uno de los poblados, la verdad no recuerdo exactamente si está situada en algún lugar concreto, ¿no?, de España. Hace mucho no la he vuelto a ver completa, pero bueno, se llama La lengua de las mariposas. Vamos a ver un pedacito, dura 2 minutitos y 3 minutos máximo. ¿Se escucha, perdón? No se escucha todavía. ¿Ahí? No, ok, voy a dejar de compartir. Y va de nuez, a ver, es que sí es importante el sonido. Ya sé, ¿por qué no? Ya, ahí va, ahora sí.
Una disculpa. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero se acerca la primavera. De modo que en cuanto el tiempo se asiente un poco, la clase de historia natural la daremos en el campo. ¿A ustedes les gusta la naturaleza? Ya, no se han detenido a mirarla. La naturaleza, amigos míos, es el espectáculo más sorprendente que puede mirar el hombre. ¿Saben que las hormigas tienen rebaños de ganado que les proporcionan leche y azúcar? ¿Saben que algunas arañas inventaron el submarino hace millones de años? ¿Saben que las mariposas tienen lengua? La lengua de las mariposas es una trompa como la de los elefantes, pero finísima y enroscada como el muelle de un reloj. Un momento. ¿Recuerdan lo que les dije de la lengua de las mariposas? Sí, que la tienen como el muelle de un reloj. Eso es. ¿Y para qué? Para poder alcanzar el néctar que las flores guardan en sus cálices. Vamos con cuidado, sin molestarla. ¿Qué es el néctar? El néctar es un jugo azucarado que segregan las flores para atraer a los insectos. Y los insectos, a cambio de ese manjar, se encargan de sembrar las semillas de las flores. ¡Atención! Ahí tenemos. Cuando llevan ustedes el dedo humedecido a un tarro de azúcar, no sienten ya el dulce en la boca, como si la yema fuera la punta de la lengua. Pues así es la lengua de las mariposas. Al olor del néctar, la mariposa desenrolla su lengua y así puede alcanzar el fondo del cáliz. Ese es un planteamiento, ¿no? de parte el primer encuentro, por así decirlo, de los personajes principales de la película, ¿no? Yo, de verdad, oyéndolas, me quedo con varias cosas, ¿no? Interesantes en relación a lo que están planteando y que para mí merecen irlas conectando un poquito, ¿no? Porque parte importante de cualquier definición de aprendizaje, porque es una de las cuestiones en ciencias sociales, ¿no? Los conceptos evolucionan con base a ciertos preceptos teóricos o leyes que se van estableciendo para luego transformarse o adecuarse en conceptos mucho más amplios, igual que que las leyes en general, ¿no? Entonces, ese proceso en el cual se adquieren conocimientos, habilidades, actitudes, como dice esa primer línea, esa primer bullet, ¿no? Que está en la diapositiva, van conectando, ¿no? No hay aprendizaje sin conexión. O sea, y aquí nosotros, ustedes, a través de lo que comentan, varios de ustedes hablan de esto. O sea, yo he buscado aprender cosas que se conecten con mi contexto, que me ayuden a resolver algún aspecto de mi vida o de mi terreno laboral. Y a partir de eso, todas tienen bien claro la decisión de aprender como un elemento importante, ¿no? Como un primer elemento que debe de estar presente a la hora de emprender un proceso de aprendizaje. De igual manera, cuando me dicen ustedes, es que si mal no recuerdo, Mayra lo menciona, dice conocer, aprender a pesar de, ¿no? Aprendemos incluso cuando no queremos algunas cuestiones. El aprendizaje, incluso hay un término bien cruel, ¿no? En educación, ¿no? En la educación escolarizada, que es aprender a pesar del maestro, a pesar de la maestra. Esa es de las más crueles y la he escuchado varias veces, ¿no? Y es cierta, ¿sí? O sea, es real, ¿no?
En todo este tiempo yo he observado cómo, a pesar de que los maestros hacen todo lo posible porque no se desarrollen ciertos saberes, los muchachos encuentran la forma de aprender de una manera diferente o hacer las adecuaciones que el maestro no ha sido capaz o la maestra no ha sido capaz de encontrar o de esforzarse por encontrar, ¿no? Me llama un montón la atención la forma en la que Diana está afrontando esto. O sea, Diana está enfrentando algo que rompe con los esquemas de aprendizaje en relación a cómo está ejerciendo los mecanismos alternativos. Ella está aprendiendo de atrás para adelante, o sea, está empezando por los convenios, ¿no? A ella le da seguimiento a la última parte. Es como el esquema de lectura de los mangas, ¿no? Orientales, se leen al revés de la cultura de cómics que tenemos acá, o de los libros en general en Occidente. Gabriela marca algo bien importante, ¿no? Que ha sido hasta un debate que en los 90s, ese me tocó a mí en vivo, ¿no? Cuando yo estaba estudiando la licenciatura, que ya marcaban la diferencia entre enseñanza y aprendizaje. La mayoría de los textos previos al 90 en relación a estos temas ponían un guión, o sea, como si yo ahorita estoy aquí hablándole a ustedes y ustedes ya están aprendiendo automáticamente. ¿Por qué? Lo ponían así, pues, enseñanza, diagonal, aprendizaje. Y Gabriel atinadamente dice enseñanza y aprendizaje, ¿no? Como dos procesos independientes, porque el aprendizaje requiere forzosamente del esfuerzo de la otra parte, ¿no? De quien recibe, por decirlo de alguna manera, porque las dos partes reciben. Otra de las cosas que me gusta mucho que Yassiri comenta es también la constante necesidad de estar buscando tiempo para no detener el proceso de aprendizaje, como la edad no es una limitante. Uno de los modelos que vamos a revisar acá, que a lo mejor ya lo leyeron, que es el modelo de competencias, tiene su raíz o tiene su origen en lo que son las competencias laborales que Europa empezó a implementar a finales de los 80s y principios de los 90s. Encontraban que ya tenían una legislación de jubilación y pensión que permitía a jóvenes adultos que ya habían cumplido su ciclo laboral y se daban cuenta que entre más aislamiento, entre menos actividad intelectual tenían, más recurrían a los servicios de salud y tenían más problemas de salud emocional. Entonces, y se empezaron a dar cuenta algunos investigadores que aquellos profesionistas que habían cerrado su ciclo profesional en determinada área, pero encontraban, por ejemplo, en la carpintería, en aprender mecánica, en estudiar otra carrera, un posgrado, su salud física y emocional estaba mucho mejor. Entonces generaron esta idea de escuela alterna, ¿no? Una escuela práctica, que son las competencias laborales. Entonces, lo que curiosamente ustedes mismas están enmarcando resulta ser que también está vinculado a tu salud, ¿no? Aunque cuando estamos, como Diana dice, aunque estamos ahorita diciendo de un examen, pues no nos agrada, la realidad es que la satisfacción y el beneficio cada vez que obtienen una calificación, que avanzan en una asignatura, impacta directamente en su salud, ¿no? Bueno, ustedes lo mencionaban, ¿no? Es dinámica, produce algo a lo largo de la vida que puede tener lugar en diferentes formas y en diferentes contextos. La podemos llevar a muchos otros lugares. Implica la adquisición de información nueva o la modificación y reorganización de los conocimientos que ya tenemos, que es una parte importante del aprendizaje. Es los principios que Piaget establece y que ahorita los podríamos revisar rapidito, ¿no? Puede ser consciente o inconsciente, como ya lo comentaba, si mal no recuerdo, ¿quién lo comentó? Ay, no me acuerdo, ya perdí ahí. Pero lo comentaron ustedes así muy puntual, ¿no? En relación a cómo se puede dar de manera accidental el aprendizaje, ¿no? Incluso mencionaban en las palabras que podemos aprender a partir de experiencia de otros, ¿no? Pues sería un aprendizaje vicario, un aprendizaje, en fin, bajo este esquema, ¿no? de la distancia, de no tener un contacto físico. Diana, adelante.
Les comparto una breve historia que pasó este fin de semana. También estoy apoyando al área de certificación de especialistas independientes. Okay. Y voy al revés porque yo no estoy certificada tampoco de nueva cuenta. Entonces me pide mi directora que si puedo participar como actora. Órale. Entonces estuvo muy padre porque no sé por qué, se los juro que yo no entiendo por qué, pero de verdad que Televisa me contrate. No, o sea, casi lloro, es en serio. Estuvo buenísimo y hoy fue a llevarme un detalle. La persona que presentó su examen aprobó, le otorgaron su certificación y me dice, Diana, en ninguna de las 40 horas de práctica que yo llevé a cabo en el CEJA, nadie se me puso como tú, me dijo, pero fue muy significativo y te agradezco mucho porque me sacaste de mi zona de confort. Y si no me hubiera, me dijo, si no te hubieras puesto así, yo hubiera pensado que las mediaciones son todas muy tranquilas porque realmente dice que no le tocó a alguien que se molestara, que se enojara. Entonces yo me puse y le dije, bueno, pues es que es lo que a mí me ha tocado al momento del área de seguimiento, ¿verdad? Tal vez sea eso, pero como comenta usted, los exámenes y todo eso, lo que te mueve, lo que te hace salirte de tu zona de confort, cómo se te queda marcado, sí, cómo aprendes y cómo logras hacer algo diferente en tu vida. Y él llega hoy con eso y pues sentí muy bonito. Qué bien, eso es exactamente, ¿no? O sea, mira, lo que tú hiciste ahí tiene nombres. La forma en la que tú participaste en esa evaluación tiene su término en educación y es parte de lo que quiero que descubras durante el curso. Ah, eso es esto, la técnica es fulanita. Ah, y tiene estas reglas y se evalúa con estas características. Todo ese esquema de certificación que tú observas responde a un modelo de enseñanza como tal, de aprendizaje, que a la postre pues deriva en procesos de evaluación y en este caso de certificación. Entonces, lo que te aportan las ciencias educativas es precisamente eso. Aquí el reto en la asignatura consiste en ver cómo todas estas cuestiones las podemos llevar al diseño de programas o cómo las podemos entender en la aplicación de los modelos de mediación, en un ejercicio cotidiano. Pues hay muchas cosas que tiene la educación como tal, la pedagogía como tal, que pueden tener, que pueden hacer detonar mucho más el modelo de mediación que tú quieras implementar. Y vamos a tratar de explicar el por qué tienen esas herramientas, ¿no? Y por qué son importantes considerarlas. De verdad, de eso se trata, ¿no? Entonces, los factores internos son los grandes motores, pero también hay externos. Desafortunadamente, si bien es bonito aprender porque queremos, también hay contextos en los cuales el aprender o el demostrar que sabes algo se convierte en un elemento punitivo, ¿no? De que yo no voy a obtener tal puesto o no voy a poder ganar mejor si yo no logro esto, ¿no? ¿Sí? Entonces esas son las cuestiones, o incluso no puedo mantenerme en tal trabajo si no me actualizo. Esas cuestiones no necesariamente garantizan calidad educativa. ¿Sí? Lo que vemos es una compra y venta de certificaciones en la actualidad, a diestra y siniestra. Ese es un riesgo en el que incurrimos cuando burocratizamos tanto estos procesos, ¿no? Pero ese es un tema de lo que tiene que ver con la historia de la educación y los contextos en los que se desenvuelve. Ahorita les comentaba un poquito de esto, ¿no? Las ciencias pedagógicas, las ciencias educativas como tal, trabajan pues con la idea de desarrollarse científicamente, ¿no? De tener una aportación científica como tal, y en ese sentido pues debemos diferenciar que hay dictámenes o hay preceptos que tiene cada una de estas ciencias que pueden caer en el rango de ley, de teoría o de modelo. En el caso de las ciencias educativas, dejando de lado un poquito a lo mejor ciencias complementarias, vamos a caer siempre en el rubro de teoría. La teoría son conceptos que están conectados de manera coherente junto con principios, algunas leyes que van a ayudarte a entender un fenómeno o una serie de eventos que suceden en determinado contexto. Entonces, la teoría tiene la obligación de explicar cómo suceden las cosas, por qué suceden y cómo puedes predecirlo. Esa es la idea de una teoría. Y los modelos
retoman esas leyes desarrolladas, esas teorías, y las llevan a un terreno esquemático de aplicación. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros decimos el modelo cognitivo-conductual, o en el caso de mediación, no sé, el modelo de Harvard, ¿sí?, representa que se basa en una teoría. Cuando tú eres un mediador o una mediadora que va a trabajar un proceso y quiere llegar a ese punto del acuerdo, va a tener buenos resultados si aplica la técnica, y es un técnico en mediación, y es bueno, es muy importante que domine la técnica. Cualquier persona que quiera ejercer un oficio, una carrera con estas características, tiene la mínima obligación es esa, pero al grado ya en el cual ustedes están inmersos al nivel de maestría, y no se diga de doctorado, eso ya no es suficiente, ¿no? Es como un técnico de aires acondicionados o de climas, como dicen en algunas partes de México, te puede entender cómo funciona este equipo a partir de un manual, ¿sí? Pero el cómo fue construido, cómo fue diseñado, cuáles son las dimensiones exactas, cómo se calcula la energía, cuánto puede helar en dimensiones de volumen ese aparato, eso lo desarrollan quienes trabajan la parte teórica, ¿sí? Entonces hay como un nivel, ninguno es más malo que el otro, pero los dos tienen obligaciones, ¿sí? Los dos tienen responsabilidades, y en el caso del profesional en mecanismos alternativos, su obligación es conocer a profundidad esa teoría que avala el modelo que él trabaja. Y en el caso de educación y de la materia como tal, nos vamos a enfocar mucho a conocer eso, a conocer esos sustentos o esos aspectos que construyen los modelos de educación que en la actualidad tenemos. Entonces, como ya creo haber transmitido, bueno, yo supongo eso, la idea de la materia es enfocarnos en el valor de las ciencias educativas, en la estructura y metodología de los diferentes modelos de mediación y negociación, además de la aplicación de estos elementos, de los principales elementos didácticos y pedagógicos en un proyecto de intervención en contextos donde se implementen mecanismos alternativos. Entonces, están las dos partes: conocer los preceptos básicos relacionados a las ciencias de la educación, ¿sí?, sus principales formas operativas, prácticas, y por otro lado, el desarrollar un programa, esquematizarlo, por así decirlo, en donde nosotros vayamos en equipos, vayamos a desarrollar algún tema vinculado a. Vamos a ver algunos ejemplos más adelantito de qué pudiera ser, y ustedes me podrán preguntar si la idea que tienen de un programa de capacitación, un programa de prevención, un programa de divulgación, si embona o no embona, y lo iremos moldeando entre todos para que luego lo desarrollen bajo un modelo específico, muy llevadito de la mano, ¿no? O sea, muy de partes, de etapas. ¿Está bien? Bueno, espero no estarlos asustando. Pero estos serían los productos, ¿no? Ahí sí están distribuidos. Hay un examen que es sobre corrientes pedagógicas y teorías del aprendizaje, que tiene 10 puntos. Como les digo, este examen tiene la idea de que todos lleguen a los 10 puntos. No es la intención de que se queden en menos. Pero para eso pues sí hay que tener los documentos abiertos, hacer el ejercicio de la búsqueda, tener familiarización en eso, ¿no?, para alcanzar los 10 puntos. Si lo contestaste a la primera, que hay al menos un caso que ya lo contestó a la primera correctamente, los 10 puntos, no es necesario que hagas los siguientes intentos. Si quieres hacerlos está bien, para que conozcas todos los reactivos, pero ya se te va a quedar los 10 puntos que adquieras. Si los obtuviste en el segundo intento o en el tercero, se quedan esos 10 puntos, ¿no? Hay un foro en el que hay que participar, en el que debemos de trabajar específicamente la relación en la que hay entre los aspectos emocionales con el aprendizaje, que es un tema muy vigente, ¿no?, en la actualidad, y que vamos ahorita a platicarlo un poquito, ¿no? Hay una síntesis ahí de unas lecturas que están vinculadas a elementos teóricos y operativos básicos en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Vale 20 puntos. Es individual, y el siguiente foro también es individual, que son ya sobre los elementos pedagógicos y didácticos
presencia y aplicación en los diferentes modelos. Aquí es carta abierta este foro, ¿no? Ya conocimos los modelos, ustedes ya conocen los aspectos teóricos de la educación, ya los repasamos. Ahora, ¿cuáles de estos yo los vinculo con? Sí. No, pues el modelo de mediación de Harvard o el modelo de mediación de, no sé, se me olvidan ya. Nótese que yo estoy en el lado educativo, no nada más. Pero bueno, en cualquiera de los modelos que ustedes deseen trabajar a profundidad, de qué manera pueden traerse esos conceptos, vincularlos, jugar un poquito con ellos y tratar de encontrarle sentido pues a la aplicación de estos en estos modelos o en estas intervenciones vinculadas a mediación. Por último, vamos a conocer lo que es la guía instruccional, ¿no? Dentro de todo esto, para poder desarrollar es un modelo muy específico no creo que se vaya a cerrar. Dice que quedan 5 minutos en la reunión. Perdone si me voy a ir un poquito más. Bueno, lo último es desarrollar una guía instruccional, que es un modelo de planeación didáctica en el cual van a explicar o van a especificar cómo implementarían ese programa. Ese programa, esa propuesta de proyecto de intervención, que sería el nombre correcto, lo van a desarrollar y tiene un valor de 40 puntos, si mal no recuerdo. Están los apartados ahí, lo vamos a revisar. Además de eso, ese programa como equipo me lo van a presentar en video. O sea, la idea del video es no desarrollar la capacitación, desarrollar el por qué es importante, cómo lo implementarían, cuáles serían los retos. En fin, hay una rúbrica en cada una de estas cuestiones que podrán revisar como equipo y que más adelantito podremos ir despejando las inquietudes que vayan surgiendo, ¿no? Como parte obligatoria para entender los temas, no sé si tengan alguna pregunta hasta acá, perdón, ya me estoy acelerando por tiempo, ¿no? Profesor, los equipos de ¿cuántas personas van a estar conformados? Ok, déjenme, según yo la ajusté, nada más que déjenme confirmar porque capaz de que no la cambié y vaya a ser que diga una cosa que no va. Perdón, ¿los equipos ya están organizados o podemos nosotros organizarlo? No, ustedes lo van a organizar, de hecho. Perfecto. Déjenme compartir pantalla, nomás lo encuentro. Qué vergüenza, me veo muy novato aquí. Ya. Ok. Ok, ahí se ve, ¿verdad? Bueno, aquí está la plataforma, gracias. Nos vamos a las actividades, aquí están concentradas, ¿no? Está el examen, donde ya entraron varios de ustedes, está el foro de emociones, y aquí es donde me van a informar sobre los equipos. Entonces, uno de ustedes lo va a llenar, ¿no? Va a entrar y a mí se me ve voy a poner el rol como estudiante para que se vea como ustedes lo ven. Ok, entonces aquí vas a contestar las preguntas, ¿no? Te va a preguntar el nombre, ¿no? de todos los integrantes del equipo y describir a grandes rasgos de qué trataría, ¿no? Cuál sería el proyecto de intervención, ¿no? ¿Cuál es la idea que traen? ¿Sí? Y en este caso, sobre el trabajo, ¿sí? Ok. Se trata de un diseño instruccional ADI que está desarrollado ahí en algunos materiales. El equipo es hasta 4 integrantes, ¿no? Máximo. Hay que organizarse para elegir el escenario, ¿no? Como equipo real, ¿sí? Entiendo que cada uno de ustedes se está desempeñando en situaciones muy concretas y pues lo tendrán que someter a votación a ver con cuál se identifican o consideran que es más relevante. Ahorita utilizaron términos que para mí son importantes como cultura de paz, son muy importantes, pero también son muy ambiguos. Entonces,
urgen programas que realmente aterricen esa idea de cultura de paz, de pacificación de espacios, de cultura de legalidad, en fin, todos estos términos que en el área de nosotros los recitamos, pero nunca somos capaces de desarrollar un programa que nos asegure que podemos medir, que podemos generar aprendizajes, que podemos generar cambios en relación a eso, porque es un concepto bien abstracto, pues. Es bien diferente cuando empiezas a abordar los temas del área de mediación, de los mecanismos, cuando te exiges objetividad, toda tu visión cambia y ya no es tan sencillo idealizar, ¿no? O hablar en estos términos por el hecho de hablar del tema, yo ya logré que, ¿sí? Ya desarrollé empatía porque les definí lo que era empatía, ¿me entienden? O sea, no, o sea, si yo voy a trabajar con adolescentes, ¿qué hay sobre empatía? ¿Cómo puedo asegurarme yo que el muchacho no únicamente va a entender el concepto, sino que lo puede aplicar en su vida cotidiana o que puede mejorarla si él lo necesita, ¿no? Esas son las cuestiones que nos exigen los programas formalmente. Procesos de medición, procesos de metas, calendarizaciones, y de eso se trata la propuesta con la que tenemos que jugar formalmente, ¿no? Bueno, entonces con base a dicho proyecto se deberá hacer un video explicativo con todos los integrantes, todos tienen que participar, ¿eh? Y esa es una regla que yo pongo, porque muchas veces me dicen, es que quiero nomás, no. En ese video todos tienen que aportar algo y tienen que hablar. A lo mejor hablan menos unos que otros, pero todos tienen que estar presentes y tienen que organizarse en ese sentido, y eso es lo que más, bueno, no es cierto, el examen fue donde más se enojaron la primera vez que lo implementé, y esto fue lo segundo, ¿no? Insistieron en diferentes formas de que los cambios de horario, en fin, muchas cosas. Y a mí eso me sugería que el trabajo lo había hecho una sola persona. O sea, y si lo hace una sola persona, yo no tengo forma de saberlo. Si en lo presencial es complicado, pero si en estos casos lo hace por lo menos que participe en el video y que lo vea con la persona. Si ustedes deciden apoyar a alguien que no aporte algo, pues, ¿no? ¿Sale? Maestro, otra duda. Dame. ¿Usted tendrá la lista de las personas, alumnos que se dieron de alta, como más o menos para darnos idea cuántos equipos van a hacer? Sí, pues tengo bien poquitos, vi que eran como 9, ¿no? Ya se redujo la lista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hay nada más. Serían 2 equipos. Sí, yo no cuento. Okay. Bueno. Ok, el calendario más o menos así está, ¿no? No más o menos, así está. El examen, como les decía, abre el día de hoy y se supone que cierra hoy. No es cierto, lo vamos a mover si no han terminado, ¿no? Lo vamos a mover hasta el domingo para quienes quieran los 3 intentos. ¿Sale? Según yo ya lo había movido, perdón. Para el día 30 les pediría que ya estuviera la configuración de los equipos y el tema, por favor. Y el foro pues ya está abierto a partir del día de hoy. Hay margen, ¿no?, para contestarlo, no se cierra hoy. Bueno, y en octubre estaríamos con la entrega de las síntesis, de las lecturas, y el segundo foro se abriría por acá, ¿sí?, que es el más complejo, ¿no?, el que más requiere imaginación ahí. Y por último, la entrega sería el día 13 de octubre. Si hay algún momento, obviamente tendríamos la siguiente clase, si mal no recuerdo, este día, creo que sí es el 9, se me hace muy pegado, ¿no? Yo en el correo que les mandé está mi teléfono, los materiales aquí está también. Cuando quieran mandarme un mensaje y decirme, profe, tenemos esta duda, me pueden mandar audio y yo les contesto rápido si es una concreta, pero si quieren mostrar avance, si quieren algo un poquito más avanzado, más específico, pues ya tendríamos que agendarlo. Ustedes
caminen hasta donde puedan y donde sientan que requieren apoyo, me pegan el llamado y vamos viendo. ¿Sale? Eso es en relación a las actividades, a muy grandes rasgos. Interrúmpame cuando gusten, ¿eh? Bien. Bueno, le vamos a dar un ratito más, si me permiten, para entendiendo los usos horarios ahí diferentes y para avanzar, ¿no? Bueno, las ciencias de la educación en general, la cuestión epistemológica, ¿no? de la educación, pues está muy vinculada a todo el contexto, ¿no? de la humanidad. Cuando pensamos en educación, por lo regular lo vinculamos a la idea escolarizada, ¿no? Esta idea de que me pongo una mochila, así, ¿no? Voy a clases. Esa es la idea de la escuela, de la educación. Pero la realidad es que no siempre ha sido así. De hecho, todavía no es así. ¿Cuándo ustedes creen que empezaron la educación? ¿Cuándo empezó la educación a distancia? Así, ¿qué idea tienen o qué han revisado sobre esto? ¿Cuándo habrá sido la primera vez que se dio un curso a distancia? Podría ser desde, bueno, al menos aquí en México y de mis tiempos, con el proyecto de las telesecundarias. Esto mucho que ver, ¿no? Ya, y ahí aparece, había teleconsulta, había, ¿no? Por ejemplo. No sé por qué el teléfono le seguimos diciendo teléfono, ¿no? Porque la gente no quiere hablar. O sea, nomás quiere mensaje, pero tele es a distancia, ¿no? Entonces ahí es donde empieza efectivamente en términos tecnológicos, ¿sí? A ver, Gaby, ¿tienes otra idea? Sí, en el caso de Bolivia, la radio fue fundamental para la educación, alfabetización para adultos. Estamos hablando de cuándo, Gaby, ¿tienes una idea? Podemos hablar después de la Segunda Guerra Mundial, mediados del siglo XX más o menos. Ok. Sí, en el caso de México, yo me imagino que en toda Latinoamérica hay registros y hay evidencia de educación a distancia a través de revistas, de divulgaciones impresas. O sea, tú podías aprender, por ejemplo, los oficios así como de avanzada en aquella época, comprando una revista semanal y esa revista o mensual. Y esa revista te remitía a un pago por postal y en la otra presentación tenía las imágenes de eso. Y es muy interesante porque las personas recibían la revista, hacían los ejercicios, hacían prácticas y cuando se sentían listos del nivel 1, después de tantas revistas, pagaban para que les llegara el examen y tenían un tiempo límite en lo que lo sellaban en el servicio postal y donde lo volvían a regresar, ¿sí? Y tenían la posibilidad de tener su certificado, ¿no? Entonces, efectivamente no se remite exclusivamente al internet, pues como muchos nos queremos pensar algunas veces, ¿no? Que las videoconferencias son las que abrieron la pauta a que las personas no se limitaran y que desde sus casas modificaran. No, las personas estamos aprendiendo de manera diferente desde hace mucho más tiempo. Y qué bonito, ¿no? Bueno, acá utilizamos qué suave, ¿no? Decimos así, qué suave, qué bonito. Bueno, allá en Bolivia ven muchos cine mexicanos y se burlan de las expresiones. ¡Qué suave, cuate! Así, ¿no? Así, pues, qué bonito. Enterarse o darte cuenta de eso. Incluso los emoticonos, ¿eh? Los emoticonos en intercambios de un soldado con su novia. Hay registros de unas cartas desde creo que del siglo XIX, ¿no? Donde ellos descubrieron cómo tirar un beso, cómo hacer el corazón. No son de esta época, pues, en pocas palabras, ¿sí? Entonces son cuestiones, ¿no? Muy interesantes de lo que es la educación y sus procesos, ¿no? Y obviamente eso depende de los avances, ¿sí? ¿Cuál era la herramienta con la cual enseñan las Sagradas Escrituras? O sea, en cualquier religión del mundo es el mismo parámetro, porque de hecho son los mismos libros reusados, reestructurados en las, diríamos, las 4
principales religiones en la humanidad. ¿Cuál es el esquema de enseñanza que tiene las Sagradas, las Biblias, el Corán? Adoctrinamiento. ¿Ese adoctrinamiento a través de qué? Porque no es, por ejemplo, cuando llegaron los jesuitas a México, decían, lo mismo debe haber pasado en Bolivia, ¿no? O sea, hubo un proceso de conquista, sí, pero esa conquista no necesariamente fue lo que hizo que funcionara, no es necesariamente porque fue agresiva, no porque fue adoctrinamiento a fuerza, sino porque se fue mimetizando. Y ese proceso de mimetización, de respetar al otro, ¿sí?, te permitía transmitir y que ellos adaptaran pues la nueva forma de entender las deidades, ¿no?, los valores, etc. ¿Sí? Y también aprendiendo de las culturas estas. Yo te regalo cómo sembrar o te enseño cómo sacar mejor maíz, en este caso los jesuitas, con las técnicas europeas de siembra. Modificaron paulatinamente lo que acá hacíamos y ellos se llevaban cosas para allá también que modificaban eso. Entonces el desarrollo, la forma en la que nos vamos apropiando de las cosas tiene mucho que ver con esta enseñanza a través de historias. Es la parábola la principal herramienta que utilizan las Sagradas Escrituras para poder transmitir una enseñanza, una moraleja, una forma de ver la vida, incluso ciertas cuestiones que ahora a la postre se interpretan como una forma de comunicar los riesgos a la salud, pues. Entonces la apreciación o la forma en la que se interpretaron ciertas cuestiones a la distancia, a través de la historia, se ha entendido de que en realidad no era de que comer puerco fuera malo, sino que había un brote en alguna de las comunidades que pues estaba desencadenando un problema de salud pública, ¿no? Y así en muchas otras cuestiones. Abordaban el alcoholismo con sus términos, con su forma, abordaban la relación de hombre y mujer, con todo y lo que estemos o no de acuerdo, había una forma de transmitir, pues, y es una forma muy efectiva. Sí, es una forma muy, muy adecuada de enseñar. De hecho, ahorita me llama mucho la atención que vivimos en una época muy tecnificada y hay una buena cantidad de cursos que te ayudan a narrar, te ayudan te educan o te forman, con técnicas para que tú logres ser mucho más explícito, más detallado a la hora de narrar o de describir procesos, pues, ¿no? En fin, hay cursos para todo, ¿no? Y hay coaches así como las aplicaciones, ¿no? Si piensas que no hay, ya existe, aunque nadie las use algunas veces. Entonces se relaciona con otras historias. Está la historia económica, está la historia social, la historia de la cultura, la historia política, la historia de las ciencias y la técnica o la tecnología, y también la historia de la literatura. Todas ellas en sus interacciones van moldeando las ciencias educativas y le van dando algo que le permite ir creciendo, pero durante el inicio de la educación formal, durante muchos años, la forma en la que se tenía la posibilidad estaba regida por las interpretaciones que tenían, en este caso, quienes dominaban el conocimiento, pues que eran los sectores de poder. Entonces, la democratización de la educación no surge hasta después de la Revolución Industrial, ¿sí? Es cuando realmente empezamos a conocer estos modelos escolares que tienden a recibir a mayor diversidad, ¿no? Durante casi la accesibilidad de la educación superior, por ejemplo, pues es relativamente reciente, ¿no? Durante muchos años la posibilidad de tener una profesión estaba íntimamente ligada a tu relación con la realeza o con tu riqueza. La otra opción era ser extremadamente rico, ¿sí?, para poder acceder a esos niveles de estudio. Entonces, ¿a qué recurrían? Pues simulaban vocaciones, y entre ellas Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo, ¿no? Se maneja mucho de que en realidad no tenía necesariamente un perfil para estar en esos lugares. Gregorio Mendel es otra historia por ahí de científicos que
con tal de tener contacto con los principales conocimientos universales, simulaban una vocación eclesiástica, ¿no? Religiosa. Bueno, eso es la historia de la educación formal, está construida con estos elementos. Y como tal, entonces, la idea de integrar, de aplicar los conceptos, no necesariamente es exclusiva de las ciencias sociales. O sea, los teóricos de educación hasta el siglo pasado giraban mucho en relación a la sociología, la antropología, la economía y por ahí también la psicología un poquito, pero en la actualidad se integraron los especialistas en en tecnologías de la información y comunicación, además si mal no recuerdo, Yasari creo que comentó, o Gaby, habló de neurobiología como algo, ¿no?, que ya estaba presente a la hora de pensar en cómo quiero explicarle a un adulto mayor o a un niño así, ¿no? Las ciencias sociales entonces enriquecen la comprensión del fenómeno educativo a través de sus diferentes metodologías, pero también encuentran el sustento en estas ciencias duras como lo serían o el soporte en las tecnologías o bien en los principios neurobiológicos, neuroanatómicos. Bueno, en el contexto de la educación actual tenemos que apreciar que va muy de la mano de lo que es el desarrollo de los derechos humanos en sus diferentes etapas. Entonces, partiendo de eso, la accesibilidad de la educación partió de un asunto de desigualdad, ¿no? Las oportunidades no eran para nada equitativas, ¿no? Y como tal, como comentábamos ahorita, la posibilidad de que una niña ingresara al sistema educativo en México antes de la revolución, pues era muy muy compleja. Posterior a la revolución siguió siendo muy difícil, pero pues ya empezaba a haber casos aislados. Se puede decir que el siguiente paso natural pues era el buscar la igualdad, ¿no? Entonces la idea fue que se dieron herramientas, se dio la posibilidad de que esas herramientas o esas formas de acceder a la educación fueran accesibles para todos y para todas. Pero resulta ser que esa idea de igualdad no respetaba la situación de equidad, ¿no? Y ahorita digamos que estamos en ese punto, ¿no?, en términos educativos a nivel de educación básica. Muchos dicen que ya estamos en este último nivel, pero no, todavía no, ¿sí? Nos falta un montón. Y para eso pues, también creo que sucede en Bolivia, también creo que sucede en Latinoamérica en general. Para eso se tiene que modificar todo el sistema social, pues, ¿no?, para realmente hablar de justicia como tal. Aquí en la comunidad es bien curioso cómo camino por algunos parques y trazan en ese parque el camino amarillo, ¿no?, este camino que ayuda a una persona invidente. ¿Por qué? Porque las nuevas licitaciones indican que forzosamente tienen que tener estas franjas para el bastón de las personas invidentes, ¿no?, de las personas ciegas. Y luego los puntos de cruce peatonal también están indicados, pero te topas que ese parque nomás lo tiene. Entonces una persona ciega tendría que dar vueltas ahí todo el día, pero nunca va a poder llegar ni a la parada de camión ni a su casa. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las vialidades están en tierra. ¿Sí? A eso hace referencia a la última parte. A las escuelas, se lo digo con conocimiento de causa, ahí sí nos gusta mucho echar discursos en relación a justicia, ¿no? Y hablamos de integración o de inclusión, hablamos, así como si fuera muy muy fácil. Lo estamos intentando, pero estamos lejos todavía, ¿no?, de llegar a ese punto. La educación tiene esta historia también, ¿sí? Es muy similar, y es una de las formas en las que mejor se puede pensar que una población o una comunidad va a luchar por justicia, ¿no? Entonces, por eso la mediación, los mecanismos en general son esenciales, ¿no?, en todo este proceso, y no se puede alejar de estas cuestiones, ¿no? Ya tuvieron la oportunidad de revisar estos elementos. Las teorías del aprendizaje principales, por lo menos acá en México, las que más se hace referencias tienen que ver con aspectos instruccionales, la búsqueda del aprendizaje significativo, la teoría humanista, la psicogenética y la sociocultural. Todas en su momento tuvieron mucho auge y
todos se replicaban, ¿no? No me gustaría quitar, bueno, ¿les parece si le damos 15 minutos más? ¿Sí? ¿Está bien? Si alguien tiene que salir, lo entiendo, pero sí me gustaría no irme tan rápido y desarrollar 2, 3 cositas de esta parte para ya vernos hasta la siguiente ocasión. ¿Está bien? Perdone. Bueno, la teoría instruccional, la idea es integrar la práctica incitando la participación de los estudiantes, ¿no? Y la idea es brindarles un esquema, una estructura que les permita moverse con un descubrimiento guiado. O sea, tú pones al estudiante en un contexto en el cual le das un andamiaje, un andamio donde él se va a poder desplazar hacia arriba y hacia abajo, tratando de encontrar aquellos elementos que tú vas ayudándole a encontrar, pero que él es responsable de irlos colocando. ¿Sí? La teoría instruccional entonces convierte al maestro como una parte no activa del proceso, sino facilitadora. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, estas teorías rompieron los esquemas bancarios de los que hablaba Paulo Freire, en la cual el docente, de hecho, yo muchos años viví con un concepto equivocado, porque así me lo dijeron, o sea, no es mi culpa, hasta que un día lo dudé y lo busqué y me di cuenta de que no estaba bien. Maestro era como el que daba luz, ¿sí? Así me dijeron que eso significaba, y alumno el sin luz. Entonces, yo me rehusaba a utilizar el término alumno, ¿no? Porque así nos dijo un maestro en la licenciatura, y yo lo acepté como real, pero hasta hace unos años dije, bueno, nunca lo he investigado, ¿no? Y no, nada que ver. Entonces sí tenemos esta idea, pero resulta ser que los sistemas educativos en aquella época, si ustedes estuvieron en una primaria de esas legendarias públicas, recordarán que las aulas tenían ciertas características. Una de ellas es que había un templete, ¿no? O sea, el maestro llegaba y se empotraba en la parte de arriba y los estudiantes estaban en la parte de abajo, tipo auditorio, pues, por así decirlo. Con esta idea de que el maestro fuera visible, la maestra fuera visible físicamente de manera completa y que pudiera mirar ella hacia abajo, no él hacia abajo. La posibilidad de que un maestro o la necesidad de que un maestro se desplazara entre aulas, entre los mesabancos, no era a lo mejor ni bien visto, ¿no? O sea, para eso estaba el borrador, ¿no? Para poder acertar al que no estaba poniendo atención o algo así, ¿no? Era el esquema, ¿no?, con el que crecimos. Entonces, las teorías instruccionales, el aprendizaje significativo, empezaron por romper esta idea de que el maestro era el centro de la enseñanza. La maestra era quien daba toda la pauta, las indicaciones, y quien era la que controlaba, ¿no? La teoría del aprendizaje significativo se centra en la vinculación interactiva de lo que ya tienes, de los saberes ya existentes, con la nueva información. Y ahí va resaltando, en este sentido se va resaltando esa nueva estructura que va desarrollando la persona dentro del proceso educativo. Tiene que ser consciente el alumno o la alumna de lo que ya sabe con lo que está aprendiendo. Es todo un reto en niños y adolescentes, porque ellos sienten que no saben nada o descalifican lo que saben. ¿Sí? Y en el caso de los adultos mayores, en algunos casos lo que ya saben es lo mejor que hay. Entonces, todo un reto esto, ¿no? Hacerles sensibles en relación a que pueden aprender cosas diferentes y a que pueden modificar sus estructuras, es todo un reto, ¿no? Entonces, ahí vemos ya dos trancazos a los modelos educativos clásicos, ya esta idea ególatra en la que podíamos caer los docentes y las docentes a la hora de querer diseñar un curso, ¿sí? Porque aquí ya te pones a pensar en el otro, en quién va a recibir esto. ¿Sí? La teoría humanista, que fue vital y que tiene mucha vinculación con las teorías psicoanalíticas, específicamente con las aportaciones de Jung, de Rogers, de Erich Fromm, tienen una idea de promover elementos sustanciales, significativos en el aprendizaje, vinculados a la persona. ¿Sí? De ahí surge Paulo Freire con sus principios, su teoría vinculada
Bueno, se ve más adelantito. Luego está una teoría bien importante, ¿no? Que es la psicogenética, en la que aparece Piaget. Piaget es una figura que hasta la fecha sigue siendo revisada. Piaget le da a las ciencias sociales una sacudida, ¿sí? Así como los sexólogos en su momento, los que tienen películas, no sé si lo han visto, los Johnson, esas parejas. ¿Por qué? Porque eran biólogos, y cuando llegan a las ciencias sociales dicen, oye, se ponen a discutir muchas cosas y no han organizado la información, no la han esquematizado. Entonces, Piaget lo que hace es un regalo para nosotros en educación, porque nos dice, el aprendizaje tiene un camino, ¿sí? Donde se van cumpliendo etapas, ¿sí? Entonces, la teoría de Piaget marcó toda una forma muy diferente de abordar el aprendizaje. Recuerden, el niño no tenía oportunidad de ser niño hasta después de la Revolución Industrial. O sea, el niño, en el 99% de los niños a nivel mundial, eran adultitos y eran tratados como tal. O sea, las fotografías de niños previo a la Revolución Industrial, durante la Revolución Industrial, pues son niños trabajando, son niños en minas, son niños no es que hayan desaparecido, pero los que realmente tenían la oportunidad de vivir como niños eran los de clase acomodada. Incluso la forma en que los vestían, ¿no? En las pinturas o en los retratos son de pequeños adultos, ¿no? Y entonces, en ese cuestionamiento, Piaget encuentra que los niños van pasando por diferentes momentos, ¿no? Esta es la parte humanista, ¿no? Esta es la teoría de Maslow, perdón, aquí está, ¿no? Las etapas de desarrollo cognitivo. En este caminito faltan unas subetapas ahí, pero regularmente así sería como el proceso en el cual él entiende las etapas del desarrollo. Se habla, él estableció ciertas edades como tal, pero él establecía que estas no eran rígidas y que al contrario podían variar de acuerdo a cada niño. Básicamente el aprendizaje en los primeros años tenía que ver con el aspecto sensorial-motriz. Contextualizando un poquito, había un debate bien importante antes de 1917, me parece, que era los niños no piensan. O sea, era como el principio psiquiátrico. Los primeros pediatras decían, no pueden pensar. ¿Por qué? Porque no tienen palabra. O sea, por lo tanto, no hay pensamiento en un niño o un bebé, ¿sí? Y a partir de ciertos pues sí, fueron descubrimientos ahí de neurofisiólogos, empezaron a encontrar que había una interacción y que los niños respondían al contexto y que eran capaces de transmitir mensajes, etcétera, y tener conexiones emocionales. Es cuando empezamos a ser papás, a partir de 1900. El esquema de familia que conocemos ahorita como tradicional, de manera general, aparece más o menos en esa época. Previo a eso, la mayoría de la relación de padre a hijo, madre a hijo, estaba muy vinculado a la posibilidad de que si va a vivir o no va a vivir, si me va a tener que ayudar a trabajar o en fin, eran cuestiones de vida, ¿no? Las que tenían ahí. Entonces, la familia como tal propicia los primeros elementos o los primeros momentos de aprendizaje en un niño o una niña, y el cual surge a partir de su interacción con el ambiente y sus sentidos, exclusivamente. Luego, posteriormente, para Piaget, después de los 2 años, aparece la parte del lenguaje, empieza a pensar ya de manera simbólica, empieza el juego a tener una interacción importante, empiezan a jugar roles, los niños y las niñas empiezan a asumir funciones dentro del hogar, a tener una conciencia de sí mismos, etcétera, etcétera, etcétera. Es preoperacional, es concreto, ¿sí? Todavía, o sea, un niño de 2 a 7 años le es difícil distinguir a la mayoría de ellos cuál objeto. Por ejemplo, los experimentos que él hacía eran, estaba un vaso de agua chaparrito y grueso, y un vaso de agua largo, ¿sí? Y delgado. Entonces el vaso grueso y chaparrito le vertía el agua o el jugo al largo, ¿sí? Y luego lo volvía a poner acá y le preguntaba al niño o a la niña cuál tiene más agua, y la mayoría de los niños dicen el largo y alto, ¿sí? Cuando brincan operaciones concretas, eso se rompe y dicen es la misma agua, o sea, cabe lo mismo, y el concepto amplia, se hace más amplio, pero sigue teniendo limitantes. No hay abstracción. Por eso en Plaza Sésamo cuentan una y otra vez, y el 8 tiene que entrar caminando, ¿no? Porque tiene que ser concreto.
Sí, tienes que verlo. Es difícil para ellos entender que las letras no existen. ¿Cómo que no existen? Si ahí estás, no existen, nos las inventamos y son diferentes. Si te vas a Oriente, en tal país, el alfabeto cambia. ¿Sí? Eso al niño y a la niña es más fácil que aprenda el idioma a que entienda su estructura. ¿Sí? Y por último, a partir de los 11 años aparecen las operaciones formales, que es donde nosotros tenemos que chambear la mayor parte de las ocasiones en el asunto de los mecanismos alternativos. Eso no significa que yo no pueda desarrollar programas, ustedes no puedan desarrollar programas con niños de 2 a 7 años vinculados a estos temas de nosotros. Esto no significa que ustedes no puedan desarrollar un programa, un trabajo estructurado con una escuela primaria en quinto de primaria, por ejemplo, ¿sí? Para abordar algún tópico o algo que impacte en algún mecanismo alternativo de solución de desavenencias, ¿sí? Entonces, esta teoría nos permitió entender que el aprendizaje era diferente y estaba dicho desde antes. O sea, la obra cumbre de Rousseau, denominada Emilio, te describe cómo debes de hablarle a niños dependiendo su edad. O sea, no es algo que Piaget él solito se haya dado cuenta, pero por alguna razón pues tendemos a no mirar las cosas con una visión privada, pues personal. Siempre vamos mirando los eventos o los sucesos, los desarrollos científicos a partir de lo que yo conozco, pero no nos quitamos los esquemas. A mí siempre me ha llamado mucho la atención y les debo esa información, pero tengo entendido que Platón o Sócrates, hace poquito lo escuché, eran enemigos de escribir su obra. Ellos creían que era el pensamiento, uno de ellos, no recuerdo quién de los dos, creía que el pensamiento era un contacto divino y que no tenía que tener intermediarios. Entonces para ellos era antinatural escribir y dejar plasmado lo que ellos descubrían o lo que ellos desarrollaban. Y a mí me recuerda mucho a las personas que se enojan en relación a los TICs, pues, a las tecnologías de información, ¿no? Es algo que encuentro como un símil, ¿no? Bueno, la teoría sociocultural dice ya no solo de la persona, también depende del contexto en el que está. Ustedes me lo enmarcaron ahorita. Si mal no recuerdo, no sé si Yaciro o Gabriela lo enmarcó, en el sentido de que las personas encontramos muy estimulante o tenemos mejor capacidad de aprender en la medida de que estamos desarrollándonos con seres iguales, ¿no? Con personas que están buscando cuestiones similares pero en diferentes niveles, con diferentes andamiajes, por decirlo, revolviendo las teorías un poquito, ¿no? Y bueno, de eso se trata. Las corrientes, estas son un poquito más teóricas, no me parece que valga la pena extender más la clase. Me parece que ya hablé demasiado y ya. No sé si tengan alguna duda. La información, la verdad, está bien sencillita. Si hay chance, la revisamos. Por ejemplo, esta es una imagen del modelo lancasteriano de educación, ¿no? Esta que está acá, perdón, del lado izquierdo. Sí, del lado derecho de ustedes, creo. Bueno, esta que está aquí, pues. Este es un modelo de educación en el cual había pares y una persona, el más avanzado de la clase, se encargaba de instruir al resto. Entonces eran lecciones muy concretas de alfabetización. Y es un modelo que respondió, en México se integró previo a la revolución y posterior a la revolución todavía había escuelas funcionando así. Y estas escuelas pues eran rurales, eran en graneros, se adaptaban. Y esos círculos de aprendizaje implicaba que el maestro tenía todo el poder físico para controlar la disciplina, y aquel que no demostrara conocimiento, el maestro podía interceder a someterlo pues a algún castigo físico. Los papás estaban de acuerdo y había un contexto vinculado a esto, ¿no? Obviamente la frustración hacia aprender era tremenda, era muy grande, entonces por eso la deserción era grandísima. Muy pocos avanzaban en este modelo. Muchos dicen, pero ahí sí aprendían. Pues sí, 1 de cada 100, más o menos. A lo mejor son muchos, 1 de cada 100. Ese es un modelo que respondió a una necesidad económica, una necesidad social, y tuvo sus resultados.
estemos de acuerdo o no, funcionó, lo consideremos o no como violador de derechos humanos o no, se implementó, y no nomás en México, es un modelo importado, ¿no? Este es el modelo escolarizado post-revolucionario en México, ¿no? Donde vemos ya el aula esta con niños muy similar a la lengua de las mariposas. A mí me tocaron pupitres de ese tipo, saquen cuentas. Soy del 77, entonces yo en los 80s estaba en aula, y era todavía ese modelo. No habíamos tantos, o sí, no éramos tantos, pero sí era más o menos esta idea. Si se fijan, la toma está arriba, es el estrado del maestro. El maestro allá en el fondo en realidad no cabía por aquí, por la parte entre los pupitres, ¿no? Y bueno, ese era el esquema de enseñanza en aquella época. No sé si han observado las películas, que cuando suena la campana de las películas mexicanas del cine de oro ahí, la campana de salida, en el pueblo se oía el grito de los niños. Era un grito liberador, pues. Vivían tantas horas sometidos al silencio, al preste atención, que sencillamente era liberador. Y ahorita nosotros vamos a la escuela, si tenemos niños, pues recibes a un señor de 10 años que llega arrastrando la mochila, harto de la vida, diciéndote que ya se quiere ir a la casa, y a mí me da mucha ternura. Yo recuerdo todavía haber salido con ganas de... yo me iba pateando un balón cuando mi mamá no iba por mí, me avisaba que no iba a poder por mí. Para mí era una fiesta, ¿no? O sea, era lo máximo que me pasaba, ¿no? Caminar por media hora, 40 minutos para llegar a la casa. Y en la actualidad la escuela está saturada de actividades, ¿no? Y es un tipo de enseñanza, un tipo de aprendizaje que envuelve a los niños y a las niñas, pero que a la vez probablemente para algunos limite este elemento de creatividad que debería persistir, ¿no? De gusto por aprender. Y eso es todo un reto, ¿no? En general en educación. Y bueno, la pedagogía de la liberación es una de las más importantes para cuestionar esta cuestión. Es la de Paulo Freire, como les comentaba, es la que va en contra de la escuela bancaria, que es la que veíamos ahorita. Y bueno, y hay una serie de elementos ahí. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Espero no haberlas dormido. A lo mejor es algo muy obvio, pero me me llega la inquietud. ¿Por qué se llamaba bancaria? ¿Por los bancos? Mira, en la lectura sí pudiera tener esa lectura, ¿no? Pero si mal no recuerdo, se refería al sistema de depositar, al sistema de interacción económica que pudiera presentar una transacción, ¿sí? Es como, si tú no aportas, no recibes, ¿sí? Paulo Freire tenía una visión muy adelantada, ¿no? Entre humanista y liberadora. Entonces fue perseguido, ¿no? Brasileño. El asunto es que él enseñó o tuvo una de las campañas más efectivas de alfabetización, porque no rompía el esquema de quererle enseñar a un adulto la vaca da la leche, y él llegaba con los adultos con el periódico, ¿sí? Y él decía, bueno, aquí van a aprender a leer, pero no se van a dar cuenta. Entonces cuando llegaba él con un periódico, con periódicos obviamente con perfil de Flores Magón, así me imagino yo, o sea, muy libertarios, pues, ¿no? Llegaba y les planteaba una problemática comunitaria, y al maestro qué le importa, que si era el agua, que si era la propiedad, que si era la crianza, y paulatinamente encontraba una temática que les fuera útil a ellos, no a mí. Y a partir de ahí empezaba a presentar las letras. Y empezaba a decir, bueno, aquí hay una noticia sobre esto, se las voy a leer. ¿Sí? Ahora tú ayúdame. Y paulatinamente empezaban a darse cuenta que podían leer y avanzaban mucho más rápido que con el modelo de alfabetización que el Estado decía que tenía que implementar. Esa era en términos sencillos la forma en la que él encontró esto, ¿no? Esta forma de convencerlos. Hay un cuento bien bonito que ganó el Premio Nacional de Divulgación de Alfabetización. Es escrito aquí en Sonora, en el cual narra el autor, un maestro rural, narra cómo, y es una basada en hechos reales. Su compadre
él cuando llega como maestro rural y se queda en este poblado, su compadre no tenía terminada la primaria y no sabía leer, leía muy poquito. Y crecieron los dos y ya grandes, le decía, compadre, ¿cómo me voy a morir yo y usted no va a saber leer? Y hay un punto que lo cuestionaba, ¿y para qué sirves? Y le iba bien pues al señor. Y hay un punto en el que le dice, bueno, le dijo, imagínate que te mueres hoy. ¿Y a dónde vas a ir? No, pues al cielo, he sido buena persona, no he robado, así, ¿no? Bueno, llegas al cielo y hay 2 letreros. Y uno dice cielo y el otro infierno. A ver cómo se escribe cielo, le dice. Y ahí empezó, dice, a interesarle un poquito más por saber leer, pues, ¿no? Entonces eso es la alfabetización como historia de la educación así particular es muy atractiva. Hay muchas microenseñanzas, que es un término de uno de los modelos, que uno puede obtener si ustedes tienen la oportunidad de conocer maestros rurales de telesecundaria, tienen experiencias de verdad de muchas vidas. Es muy, muy rico. Dentro de todos los sistemas educativos, esta cercanía a estas poblaciones es de las más vocacionales que puede tener una persona que trabaja en nuestro aspecto. Mande, Mayra. Gracias. Bueno, me llegó un recuerdo. Mi papá es maestro. Oh. Y nos platicaba, nos platicaba que cuando le tocó le tocó mucho tiempo dar primer año de primaria, y que había un niño que le costaba mucho trabajo aprender a leer. Entonces mi papá se enfocó mucho en él para enseñarle, y ya que aprendió, mi papá, muy orgulloso de él mismo, le preguntó, mira, ¿ya aprendiste a leer? ¿Quién te enseñó? Y el niño le dijo, yo solito. Y mi papá, está bien. Y tiene razón, pues, ¿no? El niño, al final de cuentas, él fue el bueno, ¿no? Pero que hasta ahí aprendió tu papá, pues, ¿no? O sea, ahí le dio la enseñanza más grande, pues, el niño. Es muy complicado cuando trabajas con niños y adolescentes. Tú trabajas con niños y adolescentes, ¿verdad, Mayra? No en específico. Veo el sistema de adultos y el sistema de adolescentes, Okay. ambos. Tú sí, ¿verdad, Yasari? Sí. En la misma situación, mira, o sea, si hay procesos en los que son de adolescentes, si hay procesos de puros adultos, vemos temas de niños y adolescentes dentro de los convenios, pero no interactuamos directamente con ellos. Únicamente vigilamos que sus derechos queden resguardados. Ok. Sí, lo que pasa es que cuando trabajas con niños y adolescentes tienes una oportunidad de intervenir y tienes que estar listo. O sea, ese es el reto cuando trabajas aquí. Si un muchacho ahorita me tocara la puerta, a lo mejor la intervención es de 10 minutos, pues. Pero no puedo decirle como al adulto, mañana lo vemos. Algo le tengo que dar a entender que aunque yo no lo pueda atender ahorita, va a obtener una respuesta. Y esa respuesta, cuando la obtenga, son contados los que te agradecen. Pasan años y probablemente te lleves ese regalo, pero en muchas de las ocasiones no lo recibes. Es la realidad, ¿no? de trabajar. Y tu papá, pues, ahí está en un ejemplo, y me lo quedo, créeme que lo va a trascender la anécdota, es buenísima. Perfecto, le cuento a mi papá. Sí, dile que gracias. Pues sí, muchas gracias por estar. Yo sé que es un esfuerzo para todas ustedes estar aquí, y para mí es un gusto, créanme. Y leer sus trabajos y sus proyectos me va a gustar mucho, mucho. Adelante, Gaby. Qué igualado, ¿no, Gaby? Gabriela. Está bien, profe. Sí. No, gracias solamente, gracias por la clase. No, gracias. Realmente aclaro conceptos, y nos vemos de aquí a 2 semanas más o menos, ¿no? Sí. Y como les digo, si ya hay una inquietud, alguna cuestión relacionada con el proyecto, algún acotamiento que sientan que se debe realizar, hay un término gringo que es el KIS, ¿no? KISS. ¿Sí lo han escuchado? Es keep it simple. Entre más sencillo sea un proyecto, más concreto, tiene más posibilidades de éxito.
Entonces, así quiero que piensen, porfa. Dentro de toda la idea que traigan, busquen aquello que realmente van a poder operar y de ahí desarrollen sus ideas. ¿Sí? Porque hay ciertos elementos en educación cuando está vinculada con la evaluación que requiere cuidarse mucho. Requiere cuidarse porque tiene que ligarse. O sea, si yo dije aquí que la persona va a proponer, todas mis actividades tienen que ser vinculadas a esa propuesta, que la persona desarrolle una propuesta. Yo no puedo evaluar conocimientos, no puedo evaluar comprensión. No, tú dijiste aplicar, ¿sí? Entonces aquí es donde está el reto muchas veces en esto. Y es donde están las principales deficiencias en los programas educativos o en los programas de cultura, de paz. Es que dicen una cosa que se va a lograr y se evalúa otra cosa totalmente diferente o no se evalúa nada, que es lo más fuerte. O sea, terminan los cursos, reciben pláticas y ponen ahí capacitación. ¿De qué? ¿Sí? Porque hablaste, porque diste un curso, porque expusiste el tema, porque pusiste un video. No, ¿cuál fue el caminito? Fue el video, esta actividad desarrolló este proyecto lo llevó acá y desarrollaron esto otro. ¿Sí? Ese es el cosmos, ¿no?, que debemos imaginar en esto que ustedes empiezan a trabajar. Y entre más sencillo sea, entre más concreto, mucho que mejor. En la medida que ustedes implementen un programa y funcione, ese programa se le pueden agregar más cosas y es cuando empieza la complejización. Ahorita vamos al primer nivel. No les voy a exigir que transformen la mediación en el CEJA fulanito de tal, ni que promulguen una ley. No, es este cambio quiero aquí, esto quiero que se apropien este grupo de personas. Aprender tiene esa cuestión, ¿no? Aprender con H intermedia es hacerlo de uno, pues. Eso es lo más importante en los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Sí? Es llevártelo para ti, pues es como lo más sustancial, ¿no?, posible. Y bueno, me gusta mucho hablar de esto y pudiera extenderme más tiempo, pero bueno, ahí ya está más o menos de lo que trata y como les digo, muchas gracias y muy, muy buenas noches. ¿Sale? Muchas gracias, profe. A ustedes. Buenas noches, compañeras, que estén muy bien. Gracias. Muy amable, Gabriela. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bye. Voy a ver si puedo